Presentamos a Jalón con Celín López. Ana Verónica Pineda, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? No, muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación de Jalón. Quiero decirle que la traigo al programa porque he visto su trabajo en las redes sociales, en El Pulso, y dije yo, bueno, esta es una muchacha que tiene un concepto bien interesante para poder preguntar a la comunidad estudiantil varios temas que son importantes y que creo yo que esa labor que usted pretende hacer es para generar conciencia en la juventud de diferentes temas. Usualmente el joven está muy metido en su mundo y está metido en no sé, en cosas que tal vez no son trascendentales, típico de nosotros los jóvenes cuando hemos estado en esa etapa universitaria, pero hoy por hoy requiere que tengamos ese despertar y que tengamos esa conciencia de muchas cosas. Gracias, bienvenida. Cuénteme, arranco siempre mi entrevista preguntándole a todo el mundo dónde tiene el ombligo enterrado. ¿Y usted dónde lo tiene? Lo tengo en Villadela. Ah, mire, aquí en la capital, en Comayagüela. Sí, de Comayagüela. De hecho, ahorita estoy trabajando un proyecto sobre Comayagüela. Sí, vi que estuvo haciendo unas preguntas ahí en El Pulso, preguntándole a la gente qué pensaba de Comayagüela y por qué la alcaldía la tenía tan olvidada. Sí, de hecho es bien interesante porque en la historia Comayagüela siempre ha estado un poco relegada, ya que Tegucigalpa era como el espacio donde se pensó la capital a partir de las cuestiones de la mina que había ahí, ¿verdad? Pero Comayagüela tenía toda la mano de obra, todo el trabajo de la tierra, y a pesar de eso siempre fue relegada. Y ya cuando Carías decide unir, la verdad, Comayagüela y Tegucigalpa en una sola municipalidad, pues sigue pasando exactamente lo mismo, pues. Sí. Entonces es algo importante. Son las ciudades gemelas y lamentablemente el progreso solo está concentrado en Tegucigalpa y se han olvidado de Comayagüela. Sí. ¿Familia de quién, Ana? Bueno, mis padres en política no están, pero mi papá es de Marcala, La Paz, y mi mamá es holanchana, mire, de Juticalpa. Pues ellos decidieron migrar a la ciudad, sí, y empezar a trabajar acá. Papá fue controlador aéreo, él ya está jubilado, mi mamá también fue enfermera jubilada, ella no vive en el país, pero bueno, eso es la historia de ellos, no nada muy relevante. Un papá controlador aéreo. Sí. ¿Y cómo fue? O sea, ¿siempre se dedicó a eso? Fíjese que mi papá lo agarró el servicio militar allá en La Paz. Ajá. Entonces él se empezó a meter en la milicia y luego conoció un poco más el tema de aeronáutica civil a partir de unos cursos que se le daban a los militares. Y pues se decidió irse por ahí, tuvo la oportunidad. Y por suerte también en estos espacios de aeronáutica civil en ese momento se daban muchos cursos afuera del país. Él estuvo estudiando, de hecho, en Argentina, fue a Brasil, Panamá, y recibiendo cursos siempre, ¿verdad? Y se quedó ahí en aeronáutica civil, trabajó más o menos 40 años. Chica. O sea que él era el encargado de dar los pases para el aterrizaje, que utilizaran la pista 20 o la pista 02. Sí, sí. ¿Y estuvo muy ligado usted a su niñez a eso? Sí, y de hecho nosotros íbamos a la torre de control. Antes no era prohibido ir a la torre, ahora sí. Hay más restricción, ¿verdad? Por todo el tema de lo que pasaba con el terrorismo. Y la seguridad nacional de los países. Ajá. O sea que usted creció y estuvo siempre rodeada o estuvo involucrada y en visitas esporádicas a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Toncontín. Sí. Y de igual forma al hospital también, porque también acompañaba a mi mamá a su trabajo. ¿Y qué representaba para una niña estar en un lugar tan importante y ver todo eso que genera magia para cuando uno es niño? Y ver los aviones y todo ese tipo de cosas. Sí, fíjese que eso es muy lindo, ¿verdad? Porque también creo que el estar ahí le da como uno ganas de viajar. Y es montarse a un avión, sí, ver lo que se siente. Sobre todo en estos países que hay mucha pobreza y quienes tienen acceso a viajar son las personas que clase media, pues, sí, exacto. Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Tiene hermanos? Sí, somos 7. Pucha. 7 somos. Y mis papás adoptaron a uno, entonces somos 8. Ah, qué bien. ¿Y qué les llevó a ellos, a pesar de tener 7 hijos, a dar ese gesto tan noble de amor de adoptar a alguien? Les gusta tener una familia grande, creo.
algo que mi mamá siempre quiso. Ajá. Mi mamá pertenece a una congregación de la Iglesia Católica que se llama Camino Neocatecumenal. Esas personas tienen la creencia de que es importante abrirse a la vida y por lo tanto no utilizar anticonceptivos. Porque hay que tener los hijos que Dios manden. Esa es parte de la filosofía del neocatecumenado. Entonces, mi mamá, como ha sido fiel seguidora de esa congregación, pues decidió abrirse a la vida. Se abrió mucho también. Yo de hecho, cuando estaba pequeña, yo le dije un día a mi mamá, porque yo soy la quinta, mamá, ya no tenga más hijos, le dije yo. Ya no. ¿Y tuvo dos más? Y tuvo dos más. ¿Y el último, y el adoptado en qué parte está? O sea, el último. Sí, último. Es un niño, él está estudiando de hecho en el Instituto Salesiano San Miguel y tiene 14 años, 14 tiene ya. Pucha, pero qué bueno, pues, o sea, eso muy pocas veces he escuchado de alguien que abiertamente, muy pocas veces, sí lo he escuchado, pero que muy pocas veces haya decidido hacer ese gesto bonito, porque a mi criterio eso es algo bonito. ¿O fue un choque para ustedes los hermanos? No, de hecho nosotros estamos muy felices. Ha sido como, es parte de la familia, pues lo queremos mucho y creo que también nos ha servido para ver la vida de otra forma. Sí. O sea, porque nosotros siempre decimos, ay, que los niños de la calle, que cómo ayudamos, pero eso, como dice usted, es un gesto, pues, y ya es hacer un paso concreto y llevar las cosas a cabo. Y claro. De hecho, eso como, en cierta forma también, yo no soy muy religiosa, pero veo como mi madre, más allá del discurso religioso, de ayudar al con el ejemplo. Exactamente, y que muy pocas veces lo hice yo, por lo menos en las personas religiosas. Sí, ¿verdad? pues qué interesante. ¿Su niñez cómo fue? Pues fue una niñez muy bonita. Mis papás, por suerte, han sido unos padres muy amorosos, nos han inculcado mucho el estudio. Tuve la oportunidad de viajar varias veces cuando estaba pequeña, eso también creo que me abrió esa perspectiva de conocer otros espacios y entender la vida de otra forma, ¿verdad? Y estuve, bueno, algo que es interesante, estuve toda mi vida en el Instituto Salesiano María Auxiliadora. Y mi mamá, como le comento, es muy religiosa, parte de esta congregación católica. Y fíjese que yo ahí en esa escuela, sí le digo, no me gustaba. No me gustaba el tema de las monjas, la disciplina, porque es una escuela de mucha disciplina. Sin embargo, ahora que yo soy adulta, ¿verdad?, me doy cuenta de que es muy importante y que me sirvió mucho, pues, o sea, la educación que me dieron en el colegio y en la casa, con disciplina, me ha servido mucho en la vida. Qué interesante. Me dice que estuvo en esa institución, pasó ya, bueno, su escuela, su colegio y decide ir a la universidad. ¿Qué sacó? Fíjese que yo, como mi mamá era enfermera, tuve la influencia de trabajar en el hospital, ¿verdad? O sea, yo la acompañaba, mi mamá me enseñaba a hacer algunas cosas que se hacían en el trabajo de enfermería. ¿Inyectar? No inyectar, no, eso no me dejaba hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Pero sí me enseñaba cómo se preparaban los medicamentos y todo eso. Entonces, me pareció una labor muy bonita de ayuda y pensé como, pucha, quiero hacer esto, quiero ayudar a la gente. Y decidí entrar a la carrera de medicina en el año 2008. Entré a la universidad y tuve que dejar el país por otros motivos. Me fui 6 meses y luego cuando regresé seguí estudiando medicina en 2009 y llegué al 4.º año de medicina, iba a 5.º. Y fíjese que cuando en 4.º año uno ya va al hospital otra vez, pero ya como médico, ¿verdad? Entonces empecé a tener como ciertas inquietudes fuertes de no querer estar ahí. ¿Por qué? Porque el hospital es un lugar muy deprimente, o sea, ahí es donde se concentran todas las desigualdades del país. Sí. O sea, la pobreza, la marginación, el hambre. Sí. Y no tiene que ver con el personal médico o con solo el personal de enfermería, porque mucho también se le echa la culpa a esa gente, ¿verdad? Que de hecho les falta mucho, pero no todo es la culpa. Es un problema estructural de salud. Sí. Es un problema estructural de salud. Entonces, claro, estando ahí,
yo o sea, me deprimía. Yo como, no puedo, esto tiene que cambiar. O sea, la cuestión no está en ser buen médico o no. Deben haber políticas públicas con otro enfoque, porque también hay personas del área rural, de otras regiones del país, que se vienen a enfrentar con un sistema de salud que no cuaja con su realidad tampoco. Sí. Y con un tema de maltrato. Fíjese que nosotros en Canal 36 tenemos un programa que se llama Historias de Hospital. Tiene más de 10 años de estar al aire. Y justamente eso que esa realidad con la que usted se enfrentó, esa realidad, quienes hemos conducido ese programa nos la hemos encontrado. Por un tiempo a mí me tocó estar visitando absolutamente todos los días, para hacer el programa obviamente, el Hospital Escuela, y de entrada puedo decirle que tengo un puente de conexión con usted, porque sí es cierto, uno se deprime, ver la miseria, la pobreza, la gente durmiendo en el piso, pidiendo para poder ajustar 5 lempiras para una tacita de café, angustiada, llorando, peleando, porque cuando nosotros cubríamos el hospital se había contratado una empresa de seguridad que lo que menos le habían enseñado a su personal de seguridad era cómo tratar con la gente. O sea, literalmente yo vi varias veces que los guardias de seguridad peleando con familiares. Y eso a lo que usted concluía, pues yo también he llegado. O sea, esto, si bien es cierto, es un desastre, pero viene de un desastre mayor que se llama Secretaría de Salud. Y eso que le habían traspasado la administración a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no funcionó tampoco. No funcionó. No fue la solución. O sea, Hospital Escuela, ahora se va a llamar Hospital Escuela Universitario. No, hombre. Yo igual vi el Hospital Escuela administrado por Salud mal, y vi el Hospital Escuela Universitario administrado por la Autónoma mal. Porque no es un interés. Pero, no hay un interés. Pero lo que usted menciona, o sea, ya es una cuestión estructural que viene de la Secretaría, y no solo de la Secretaría. Nosotros tenemos un problema de país, pues. O sea, hay un caos generalizado acá, donde ninguna institución prácticamente funciona, pues. Y creo que como ciudadanos a eso debemos ir encaminados, ¿verdad? A pensar cómo resolver estos problemas, y cómo también exigimos a las autoridades que lo solucionen. Sí. Porque como dice usted, o sea, usted ya se enfrentó con esa realidad, y realmente es importante estar ahí. Claro. Es importante entender cómo funcionan las cosas para uno tomar decisiones. No, y puntualmente saber qué exigir y a dónde apoyar. Esa es la característica de un médico, y usted sabe, pues sabe dónde irse y por qué, porque ya estudió, ya conoce el cuerpo humano y sabe, para un dolor de cabeza tómese esto, o un dolor de cabeza puede derivarse de que usted tiene algún problema de la vista, o un dolor, y así sucesivamente. Entonces uno como comunicador social, como periodista, que tiene una responsabilidad social, tiene que estar ahí metido para poder hablar con propiedad y exigirle a las autoridades. Pero bueno, ya vamos a entrar al análisis del caos que usted describe que vivimos en Honduras. Pero pues, estudió medicina y entonces dijo, no, esto no es para mí, me voy a deprimir. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que del lado de mi estudio con la medicina, yo había estado trabajando también como voluntaria en algunas ONGs, y estaba viajando al área rural. Pues estuve en un proyecto. ¿En qué ONGs trabajó? Bueno, voluntaria, ¿Sí? con CDM, que es el Centro de Derechos de Mujer, ¿Sí? y CIPRODE, Ajá. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Uh-huh. Creo que son bastante famosas acá y que han hecho un muy buen trabajo. Pues fíjese que yo estaba precisamente en CIPRODE y de voluntaria, y pues estuve viajando a Guajiquiro en un proyecto que llevaba 2 años con una donante Suiza. Uh-huh. Y resulta que uno de los jefes que estaba ahí me dice que hay una posibilidad de beca para estudiar interculturalidad en Suiza, con enfoque en derechos de niñez. Interculturalidad. Ajá, interculturalidad. Sí. Ajá. Bueno, ¿Eso es? El enfoque intercultural, de hecho, trata de mostrar todas las formas de pensamiento e identidades que hay en un país, y cómo esas identidades dialogan entre ellas para crear enfoques
que den posibilidades a una apertura de políticas públicas, de entendimiento, de trabajo conjunto. Pero porque un país está lleno de diferentes pensamientos, ¿verdad? Sí, claro. Y si uno solo confronta el pensamiento, en vez de llegar a una tesis, exacto, a un consenso juntos, no va a ser posible. Eso le iba a decir, pues. o sea, pero el problema de aquí es que nadie se respeta. No. Y no tienen respeto a las diferentes ideas y pensamientos. Pero bueno, estaba eso con enfoque a la defensa de los derechos de las niñas, me dice. Sí. Ajá. Bueno, uno de los requisitos del programa era trabajar con la organización. Yo no estaba trabajando, era voluntaria, pero trabajaba pues, prácticamente. Pues decidí aplicar y quedé. Me fui a estudiar a Suiza un año y eso me cambió la vida. O sea, yo había estado viviendo fuera del país también, en Estados Unidos, tiempo, 6 meses, 7 meses, estuve allá viviendo. Y no me chocó tanto la cultura porque nosotros tenemos mucha influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no es tan distinto, digamos. Pero ir a Suiza me chocó bastante. Me chocó bastante. Créanme, cuando yo llegué, yo dije, nada, o sea, es como la antítesis de Honduras, pues, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario, un orden, la gente muy amable. Sí. Bueno, es un país rico, pues. Sí, claro. Y sus estándares de vida, incluso dentro de Europa, son muy altos. O sea, mucha gente, porque yo tenía muchos amigos extranjeros también para ese entonces, me decían, Suiza es como aparte de Europa. ¿De Europa? Sí, claro, sí. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de estar en Suiza, pero de vacaciones. Estuve en Ginebra. Precioso, ¿verdad? Muy lindo. Porque como usted menciona, qué bueno que le dijeron, bueno, Suiza es diferente a Europa. Usted puede ver, sin ánimo de ofender, obviamente, pues, ¿verdad? España, hasta cierto punto, ahí se muestra, pues, por qué estos países latinoamericanos tenemos esa herencia corrupta, esa herencia por todo lo que está mal, pues, ¿verdad? Sin ánimo de defender a la colonia española ni nada, pero es la realidad, pues ese es su ADN. Y eso nos lo trajeron a nosotros, nos lo impusieron. Ahí hay mucho carterista, ese tipo de cosas, y la verdad, y no es tan limpio como otras ciudades. Francia, Italia, diferente a Suiza. Suiza es otro rollo. Es otro mundo. En todo, en su funcionamiento, en su forma de hacer política también. Es una de las democracias más interesantes porque es altamente participativa. La gente... Ahí está la sede de la Cruz Roja. Sí, ahí está la sede. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está la sede de la Cruz Roja, sí. Tienen un museo muy bonito ahí en Ginebra. Sí. Buenísimo. Sí. Tienen una fuente muy espectacular. Bueno, no sé si claro que tienen que estar ahí, pues. Y el reloj de flores está por ahí también. Lo cambian cada mes, creo. Sí, muy bonito. Pues, si yo lo vi bonito de vacaciones, no me imagino haber vivido ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue eso? Mire, fue una experiencia súper interesante porque como el programa era de interculturalidad, yo estaba viviendo con 16 personas más en una misma casa de diferentes países. El proyecto de Pestalozzi fue un proyecto interesante porque ellos ya habían trabajado en ese sentido con diferentes culturas, no poniéndolas en la misma casa, sino que en la vía que ellos tienen ahí, que se llama Trogen, la ciudad en Suiza, donde tienen esa vía Pestalozzi, pues tenían gente de Serbia, de Filipinas, y resulta que decidieron hacer este proyecto, meter gente en una misma casa, darle clases de interculturalidad, trabajar con enfoque de derechos. Nosotros visitamos la sede de la ONU, nos explicaron el funcionamiento y pues hubo muchas dinámicas interesantes, pero lo más interesante fue esa convivencia, porque de repente uno, estando ahí, viviendo con gente de otros países, comprende la cultura de otra forma. Y yo siempre cuento esa anécdota porque cuando llegué al lugar, pues me llevaba muy bien con las muchachas de Myanmar, de Burmese, y resulta que cada vez que platicábamos, una erutaba en la cara. Ella me erutaba en la cara y yo ofendida, ¿verdad? Sí. Yo ofendida y varias gente ofendida porque ella hacía eso. Pero nos dijo, no sabía que estaba mal. No sabía que estaba mal, discúlpame. Y entonces nosotros le dijimos, sí, no pero nos fuerte. Gusta. Sí, o sea, erutaba. Era, en su comunidad no era algo mal visto, pues.
Y claro, uno se ofende porque para Sí. uno es súper mal visto. Sí, claro. Y es una falta de respeto, pero luego eso de conversarlo y entender ese tipo de diferencias, a uno lo hacen crecer. Claro. Después también... Tolerancia, sobre todo, pues, tolerancia y aceptar. Claro, sobre todo, por ejemplo, también nosotros los latinos y los hondureños somos bien como de fiesta, mucho tocamos también al otro, y hay personas, sobre todo las asiáticas, que Mantienen no, una distancia. sí, que ellos son menos de eso, un poco más silenciosos. Y se también. comunicaba en inglés con todos ellos. Sí, en inglés Sí. hablaban. Mucho fondue. Mucho. Al principio no me gustó, le voy a decir. La primera vez que entré a un restaurante donde vendían fondue, yo dije, qué apesta, aquí no puedo estar acá. Y Dígale a la gente qué es eso, por favor. bueno, el fondue es un queso fundido que se calienta, se le echa ajo, se le echa vino, es un queso un poquito amargo. El queso suizo se caracteriza por tener un olor bastante peculiar, es muy fuerte. Digamos que nosotros lo podríamos comparar con olor a pata juca. A pata juca, ajá. Sí. Y así olía el restaurante ese. Y a mí me habían dicho que era súper delicioso, ¿verdad? Porque además, o sea, los suizos están caracterizados por tener cosas caras, alta cocina, sus quesos, ¿verdad? Y sus chocolates. Y sus chocolates deliciosos. Pero bueno, fíjese que ese fondue le agarré después el gusto. A mí me fascina el queso suizo. Yo tuve la suerte de estar en un festival de quesos también, en una ciudad que se llama Appenzell. Delicioso. No, es que adquirió ese gusto, mire. Sí. Porque tenía que irse allá para poder disfrutar y familiarizarse a ese olor a pata. Bueno, aquí ya me imagino que alguna vez habría olido a pata juca, pero... Sí, pero no me la como. Sí, exactamente. Pues qué interesante usted. Y bueno, un año duró eso. Sí. Y en ese año, además del aspecto cultural y de hacer amigos y abrir fronteras, viene usted con un conocimiento adquirido en cuanto a qué. Interculturalidad, trabajar, Sí. mire, Y eso de los niños, Ese- y cómo lo aplicó aquí estando en Honduras. ese era un programa precisamente para seguir trabajando en la comunidad de Guajiquiro Ujú. y tratar un poco de comprender primero la cultura y a partir de eso aplicar políticas, ¿verdad? Porque lo que se quería trabajar y que lo que Pesalotti estaba haciendo era trabajando en la currícula básica de estas regiones. Una de las preguntas, yo creo que las personas que trabajan en educación siempre se la deberían hacer. ¿Qué estamos enseñando a las personas en esas regiones? O sea, ¿cómo usted le va a ir a dar clases de computación solo y va a tener un bachillerato técnico en computación en un lugar donde no hay luz y donde no hay computadoras? No hay internet. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Entonces uno tiene que adaptar la currícula a la realidad de los lugares y creo que por ahí le falta al Ministerio de Educación, pero que Pesalotti estaba tratando de hacerle ver a esas personas. Pues, o sea, trabajamos la agricultura, entonces podemos tener, por ejemplo, un bachillerato en agricultura. Trabajamos la ganadería, entonces vemos cómo vamos por ahí incentivando y fortaleciendo ese tipo de factores, ¿verdad? Pero resulta que cuando regresé hubo un problema ahí entre el donante y la ONG que le mencionaba que era voluntaria yo, y pues fíjese que se cortó la ayuda y pues salí de ahí, pero me metí a estudiar antropología en la UNA. Y yo dije, voy a salir. O sea, dejó la medicina para estudiar antropología. Sí. ¿Por qué? ¿Por su experiencia en Suiza? Sí, por mi experiencia en Suiza. Y sobre todo porque además desde la antropología se puede hacer un trabajo con la antropología médica. O sea, Ujú. la antropología al final es el estudio del ser humano. Claro. Estudia la persona Biología. humana desde una forma bien holística. Entonces se mete en cuestiones de biología, Sí. de psicología. Y eso le permite a uno ampliar un poco el panorama, ¿verdad? La cuestión está en que fíjese que me equivoqué ahí con esa carrera porque yo dije me faltan 4 años para terminar medicina y en 4 años saco esa carrera, pues porque es una carrera de 4 años y medio. No hay pérdida, digo yo. Pero como nadie estudia eso, ustedes no abren clases, hay un relajo. La universidad también es un relajo, ¿verdad? Sí. Hay un montón de problemas ahí, entonces. O sea, ¿cuántos alumnos hay en antropología en autónomo? ¿Solo usted? Mire, matriculados hay alrededor de 120, pero activos en la carrera hay 60. Muchos han desertado, hay mucha deserción en la carrera, precisamente porque no avanzan. ¿Y los maestros? Los maestros que tenemos nosotros todos se han graduado afuera, o sea, Ujú.
Son gente que tuvo la oportunidad de ir a estudiar a otros países. O sea que está estancada ahorita. Sí, prácticamente. Un poco lento. Estamos viendo cómo se resuelve eso. Sí, estamos viendo. Hay que hacer algo ahí para que no pierda usted esa oportunidad. Aunque, bueno, no sé si esto va a chocar a mucha gente, pero un título no determina la capacidad y la experiencia que puede tener alguien en diferentes áreas. Usted ya ha adquirido conocimientos y este tipo de cosas, si bien es cierto, es parte de... Sí, pero, por ejemplo, yo que soy periodista, que me gradué de la Autónoma, yo concluyo y he hablado y hemos coincidido con muchos colegas que el título no... O sea, lo que yo aprendí en la Autónoma no es lo que me hace periodista. El día a día, en la calle, es lo que lo hace uno periodista. Claro. Y usted, bueno, si está en ese proceso de conocimiento constante y hasta cierto punto se vuelve autodidacta o tiene amigos que le permiten abrir ese espacio de conocimiento y adquirirlo, pues usted está formándose, pues. Sí, lo que sucede aquí, y yo creo que también es una cuestión de metas personales, porque sí. a mí me interesa, por ejemplo, hacer producción académica. O sea, sí, claro. Yo estoy trabajando en periodismo y he trabajado en otro montón de cosas, pero me interesa la producción académica. Ahí es donde la vi yo. No sabía que alguien que estuviera muy ligada a las cámaras y este tipo de cosas tuviera un background de medicina, punto número 1, y después de antropología, punto número 2. Bueno, ¿cómo llega al Pulso? Esa es su primera, su primera participación en medios de comunicación. El Pulso es una página web. Sí. Tiene su cuestión en redes sociales también. Sí, es un medio digital. Es un medio digital y busca ¿qué específicamente? Bueno, el Pulso nace como un proyecto de periodismo de investigación. Creo que para eso se tiene que trabajar mucho, porque la investigación en sí misma no es una cosa que se impulsa en el país. No. Y se lo digo yo misma, que estoy en la universidad, pues, y que estoy en una carrera donde uno de los ápices es la investigación. Pero el problema es que, bueno, sí, es que la investigación en general, la investigación científica es una cosa, pero nosotros que estamos específicamente ligados a los medios de comunicación, una investigación para televisión es altamente riesgoso. Porque se tocan temas y se tocan intereses que lamentablemente, como aquí no hay ese respeto a la libertad de expresión. No, y ese respeto, sí, a la libertad de expresión, a la libre emisión del pensamiento. Aquí todo lo resuelven con un balazo. Y a eso iba, de hecho, fíjese, o sea, aparte de que tenemos esa deficiencia también en el tema de investigación, pues también se da este problema, ¿verdad? Investigar es difícil, o sea, es un tema y requiere inversión, requiere mucha rigurosidad. Bueno, usted lo sabe, que es periodista también, pero vamos avanzando, ¿verdad? El Pulso ha sacado muchas investigaciones hasta el momento, ha pegado bastante, y lo que se busca también es tener un poco de objetividad al momento de emitir un criterio, una noticia. Porque desde el golpe de Estado, y quizás mucho antes, ¿verdad?, también hay mucha polarización en la sociedad. Acá, o sea, yo creo que se agravó desde ese punto. Sí. La radicalización y el divisionismo y la confrontación se ha radicalizado desde ese punto. Claro, y en todos los espacios, o sea, hasta las mismas familias pues se encuentran con esos problemas. Pero ese ha sido como una de las visiones que ha tenido el Pulso en ese sentido, y que es bien difícil también de mantener, porque acá si uno no se denomina abiertamente soy del Libre o soy del Partido Nacional, entonces ya la gente duda, ¿verdad? Mire, a mí en mi programa me han dicho que soy de cualquier partido, que yo era del PAC, que yo le hacía propaganda al PAC, que le hacía propaganda al Libre, que le hacía propaganda al Partido Nacional, o sea, a todo. Sí, es que esa tolerancia se ha perdido, ese respeto se ha perdido, y aquí cada quien quiere jalar agua para su propio molino. Se ha radicalizado el pensamiento, se ha radicalizado la militancia. O sea, hoy por hoy usted no puede justamente eso, decir soy de X o Y partido, porque ya al contrario va a querer literalmente venir a agredirlo. Uh-huh. A ese nivel estamos. Y desde el golpe de Estado, que eso ocurrió hace más de 10 años, lamentablemente Honduras, la clase política y el pueblo no ha hecho absolutamente nada para corregir ese error, y se ha venido agravando.
Hoy por hoy yo siento que la situación está mucho más tensa de lo que pudo haber estado durante el golpe de Estado, porque hay confrontaciones entre los mismos hondureños, hay confrontación con el Estado, hay confrontación con las fuerzas represoras, para unos, fuerzas del orden para otras, ¿verdad? Y es bien difícil, y el país no está avanzando, el país está estancando y yo creo que hasta está retrocediendo. Exacto, o sea, realmente no se ve voluntad, sobre todo política. O sea, mire, la ciudadanía al final toma ejemplo de quienes están en el poder, ¿verdad? Y mientras no se vea voluntad política para que algo cambie, es bien difícil eso. Entonces, bueno, entré al Pulso, que el Pulso tiene esta dinámica, ¿verdad? Y fue interesante porque yo ya había trabajado en documental. Trabajamos en un documental con un compañero que se llama Luis Hércules, es el director. Haceme barra, trabajamos con las barras de fútbol, con la Ultra y con la Revo. Íbamos al estadio, grabábamos con los hipotes, hicimos entrevistas con ellos, con sociólogos también. Y pues por ahí ya tenía como cierta influencia del tema, sobre todo audiovisual. Sí. Solo 30 segundos. Con la producción de ese documental, de ese trabajo, ¿qué pasa con las barras en Honduras? ¿Se ha infiltrado, se ha enraizado las maras? Porque se habla clarito que ahora sos Revo y sos Ultra y hemos visto los enfrentamientos, que eso es parte del problema que tenemos en Honduras. Hay muertos, pero aseguran que es que fueron infiltradas por maras. ¿Usted qué puede decir que trabajó específicamente sobre ese tema? ¿Y por qué ocurre lo que ocurre? ¿Por qué esta confrontación que se lleva hasta el extremo de matar? Mire, yo creo que para poder responder eso, primero hay que partir de la realidad que se vive en los barrios. O sea, estas organizaciones como la Ultra, la Revo, surgen primero por una cuestión de afición al fútbol, ¿verdad? Sí. Pero después se van como corriendo a organizaciones de barrio, porque los jóvenes tienen una necesidad organizativa y de ser parte de algo, de sentirse parte de. Y por ese lado, yo me llevé una sorpresa al darme cuenta de que los hipotes que estaban ahí eran gente que trabajaba, muy inteligente, no solo eran vagos, porque esa era la visión que yo también tenía, vagos. En el tema de infiltramiento, yo le voy a decir algo, de infiltración, el crimen organizado se ha infiltrado hasta en el aparato estatal. O sea, ¿cómo no va a estar ahí? Si está hasta en el Estado, pues, o sea. Sí. Ahí nosotros tenemos un grave problema también que tenemos que resolver como ciudadanía. Y bueno, estos jóvenes al final también pueden ser víctimas, claro, víctimas del mismo sistema al que los está absorbiendo. Claro. ¿Y en qué concluye el trabajo ese, Haceme Barra? Pues fíjese que el Haceme Barra es precisamente ese intento de hacer un diálogo entre las barras para la prevención de violencia. ¿Y se logró en esa instancia o no? Se lograron bastantes cosas. Fíjese que una de las cosas más interesantes fue que con estos jóvenes trabajamos una política pública en prevención de violencia con CIPRODE. Fue aprobada en Consejo de Ministros cuando estaba Pepe Lobo de presidente. Y lamentablemente, como todos los esfuerzos de prevención, no se ha llevado bien a cabo. Un trabajo no ha tenido el seguimiento que debería. Exacto. Y ese es el problema también con las políticas públicas, ¿verdad? Que se hacen muchas, pero no se les da seguimiento, no se trabajan realmente. Y que hay un egoísmo, pues, o sea, si esa política fue creada en una administración, el siguiente no le da interés, porque ya viene él con sus propias ideas y su propia forma de resolver las cosas, y tal vez no tomó en cuenta algo que sí pudo haber sido bueno, pero que lo cortó simple y sencillamente porque no le interesó. Claro. Fíjense que yo creo que los cambios en la historia de la humanidad tienen en común una cosa: continuidad. Fueron constantes, fue un proceso, que no hubo algo que lo interrumpió. Y justamente por eso hablaba yo de los 10 años del golpe de Estado. O sea, en el marco de esto, del golpe de Estado, nada ha funcionado porque nadie ha trabajado para tratar de cambiar la realidad de nuestro país y lo que está ocurriendo, pues. De cambiar algo para que Honduras mejore y de cambiar también para que no vuelva a pasar, pues.
Claro. Que fíjese que la Comisión de la Verdad y Reconciliación decía para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, algo así lo tituló el proyecto final, para que esto no vuelva a ocurrir. Y aquí estamos otra vez enliados con temas de reelección, confrontación por el tema de la reelección. Terrible. Y es un problema, pues. Y eso es lo que tiene este país en un gran conflicto. Usted, si ese hombre no se hubiera reelegido, no estaríamos en este cagal. O sea, no es que uno no aguanta tampoco esa inestabilidad. Se lo digo. Óigame, y usted que está con los jóvenes ahí en Autónoma, y quiero que sea hasta cierto punto, como decimos, sin hígado, pues, porque también dentro de una crítica uno puede ayudar mucho. O sea, el que se atreve a criticar tiene una de dos: o su crítica la toman como constructiva o su crítica la toman como destructiva. Claro. Yo creo que uno, como comunicador, tiene el llamado de hacer una crítica constructiva y señalar los puntos que están mal para que se corrijan, justamente. Yo particularmente creo que el pueblo hondureño es un pueblo dormido. Aquí los escándalos duran 3 días. Y la voluntad de querer luchar por algo dura hasta... Eso se mantiene hasta la próxima convocatoria que me haga mi líder. Y si no me convoca, pues me quedo en mi casa en redes sociales volando candela. Hasta ahí nomás. ¿Cómo está la Autónoma? Y estamos pasando justamente por aquí. ¿Cómo está la Autónoma? ¿Cómo está la conciencia del joven universitario? ¿Está un joven universitario metido en su mundo o no? Hablo de toda la población, porque hay movimientos estudiantiles, sí, pero son un grupo. Claro. No es todos. Claro. ¿Cómo está la situación? Mire, en la Autónoma se matriculan por periodo más o menos 90,000 estudiantes, entonces es un poco difícil hablar sobre lo que hacen 90,000 estudiantes, pero con una perspectiva así general y desde mi experiencia, lo que he vivido, los jóvenes están, como diría Karl Marx, alienados, están metidos en otro rollo, pues, sí. Porque, claro, tienen conciencia de que las cosas están mal en el país, pero no hay una visión de cómo reparar eso, porque también hay un desencanto con la política. La política para los jóvenes no es un espacio bien visto. Y por otro lado, este tema de que mucho reggaetón, mucho trap, mucha novela por aquí, absorbe a los jóvenes, pues, o sea, y entiendo, porque de cierta forma esa es la válvula de escape de las personas en un país tan conflictivo como Honduras. Pero en temas políticos, viéndolo desde un panorama político, obviamente la juventud pide cambios, solo que, como dice usted, acá nosotros estamos, y en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados al caudillismo, a los liderazgos enfocados en una persona, ¿verdad? Y creo que para empezar no ha existido aquí en este tiempo un buen líder o una buena lideresa que los jóvenes puedan decir: yo lo quiero seguir. Me identifico, quiero seguirlo, ajá, trabajaré por eso. Ajá. Entonces es bien difícil, porque además somos un país con poca formación en muchos sentidos, o sea, sobre todo formación política. Y eso requiere un análisis, pues el tema lo que pasa en el país, requiere involucramiento de las personas. Creo que por ese lado el movimiento estudiantil ha sido vanguardia el pensamiento, de hacer crítica, de poner en tela de juicio como problemas que tienen que inmiscuirse la juventud en ellos, ¿verdad? Pero también han tenido los mismos errores de la política tradicional hondureña. O sea, se cae en exactamente lo mismo. Entonces, vemos cómo se repiten esos vicios, y eso también, de cierta forma, aleja a los jóvenes de esos aspectos. Claro. Fíjese que hay varios intentos en Honduras. Yo creo que ha existido varios intentos. Mire, Mel golpeado, Xiomara candidata, movimiento de las antorchas, movimiento estudiantil universitario, el primero, porque ahorita crearon una plataforma, yo no sé. ¿Y en qué terminó todo eso? Sí, puede ser en una conciencia, en un despertar, pero ¿se concretó algo? ¿Se materializó algo específicamente? No. Y con todo respeto, pero hay que decirlo, no. ¿Por qué? Porque
yo no sé, como que están cortados con la misma tijera y como que no hay ese paso extra, no hay algo diferente, terminan lo mismo. Mire el movimiento de las antorchas. Óigame, por conocimiento de causa y gente que estaba cercana en ese momento al mandatario, eso lo preocupó. Ese movimiento de las antorchas de verdad que lo preocupó. ¿Y qué pasó? Ariel Varela tranquilo allá en Alemania. Miguel Briceño buscando una candidatura a la diputado por Libre. Gabriel Ablén por el PAC. El otro Paul no sé qué por el Partido Liberal. A la pucha, man. ¿Y en nada quedó usted? Sí. En nada quedó. ¿Qué cree usted que le pasa al joven? ¿Prefiere hacerse de la vista gorda y decir, no, mejor me meto otro rollo porque me voy a deprimir, así como usted se deprimió por lo del hospital? Ajá. Pues fíjese que en ese sentido, obviamente, la juventud, y lo podemos ver en cifras también, no tiene ganas de inmiscuirse en política, como le había mencionado, ¿verdad? Pero también hay una intención de eso, de cambiar y de ver cómo se formulan propuestas, pues, porque lo que usted menciona de que existen todos esos movimientos y que al final terminan en nada es porque es muy fácil criticar, es muy fácil hablar y nosotros tenemos, de hecho, opinólogos por todos lados, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que hacer las cosas, es macaneado. Es macaneado, o sea, la gente no lo quiere hacer, usted lo pone a trabajar, se paran la tusa. Eso de la opinología, eso es lo que se traduce, pues mucha gente que dice tener conciencia social se limita solo a estar también opinando en redes sociales y no da ese paso de hacer, pues hagamos. En todos lados, en los bares, mire, aquí en los bares se resuelve el problema del país, viera. O sea, si usted va a los bares de la izquierda, de la intelectual, o sea, eso pasa. La gente resuelve los problemas con una cerveza, pues, o sea, pero cuando ya es momento de trabajar es bien complicado, o sea, juntar a la gente y decirle, hey, hagamos esto, pero hagámoslo de verdad. Ahora, honestamente, le voy a hacer una pregunta porque usted está metida ahí y conoce muy de cerca lo que piensan los jóvenes en Autónoma. He visto yo esta palabra que también aplica para los movimientos estudiantiles, la radicalización, ¿ok? Nunca voy a estar a favor, porque yo me gradué de la Autónoma, de que se metan policías y que gaseen. Nunca. Eso no se puede ver bien. No, eso no. Pero no cree que hasta cierto punto, se lo digo porque lo he escuchado, es que a esos hipótesis lo que les gusta es estar haciendo vergueo y no quieren clases. Mira, ya los convocaron, ya les dijeron las autoridades, vamos a hablar y al final, solo por la naturaleza de la rebeldía, se rebelan ante todo, pero sin una causa específica, sin un objetivo específico, y volvemos a lo mismo, termina en nada. ¿O cree que está bien llevado esa cuestión? ¿Hay o no hay infiltración de otros partidos políticos al pensamiento? ¿Hay injerencia en cuanto al pensamiento de cómo proceder por parte de estos movimientos estudiantiles? La universidad siempre ha estado influenciada por partidos políticos, eso se lo voy a decir. Sí. Y por eso existe el FUD, que ha sido históricamente el Partido Nacional. Sí. El FRU era de los liberales y la FUR de la UD. Así se movía la cosa. Por ejemplo, antes el movimiento estudiantil, de hecho, rompe ese esquema y empiezan a generar propuestas de otro pensamiento independiente. Claro, siempre buscan otros partidos entrar ahí, y no solo Libre, como han dicho en los medios de comunicación siempre, sino también el Partido Nacional, o sea, porque ese es el trabajo de los políticos, pues ver cómo se meten en todos lados y sobre todo en estructuras organizadas. En el tema de la radicalización de los movimientos, obviamente existe por parte tanto de la policía como de los estudiantes bastante... Imprudencia, claro. Porque, mire, si los estudiantes se toman una calle, a veces ni siquiera es el MEU, y el MEU en este momento se ha desligado un poco también de ese tipo de acciones, porque se quiere trabajar en las elecciones, porque se quieren hacer otras acciones más concretas, ¿verdad? Que era por lo que se peleaba cuando estaba Julieta, por ejemplo. Pero hay gente que no hace caso. Sí. Y eso es difícil, pues, de controlar también.
La cuestión está en que ellos ponen piedras alrededor del bulevar y lo que quieren es que la policía vaya a tirarle gas, porque esa es la diversión de tanto de la policía como de ellos. Ahora bien, la policía es muy irresponsable, porque mire, el día que fueron a disparar ahí, ese acto debió haber sido repudiado por todos. Sí. No, habíamos personas en la entrada. O sea, yo le digo, yo no tiro piedras pues porque no puedo. No tengo habilidad en eso. Pero yo estaba ahí grabando, estaba viendo, y de repente el tiroteo, o sea, uno se pone nervioso, y había otro montón de estudiantes que ni siquiera tienen nada que ver con el conflicto, pues que no andan en nada de lo del MEO o en otras cosas, y van pasando por ahí. También da miedo, pues, que lo vayan a balacear a uno a su propia casa, es algo complicado. Entonces, creo que también en ese sentido es muy importante que la policía de verdad reflexione sobre lo que están haciendo, porque sí, porque eso justamente estaba abordando yo esta semana en uno de los programas, pero en el análisis específico de que ahora están yendo a las escuelas a gasear, ya no es en la autónoma, sino que en las escuelas. Por ejemplo, vimos lo que pasó en la escuela de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y vimos lo que ocurrió en San Pedro Sula, en el Instituto José Trinidad Reyes. Fueron a gasear, han ido aquí en el Instituto de la Kennedy a tirar gas. Mire, creen que estas acciones pasan desapercibidas, y hoy esto se convierte en una arma poderosa, un medio de comunicación, es un celular. Usted puede tener evidencia aquí de lo que está ocurriendo, pero se les va a quitar la tos, porque ellos ahorita, estando en el poder y arriba, creen que son intocables. Se les va a quitar la tos cuando maten a un cipote. Y creo que a eso quieren llegar. Quieren llegar a desafiar, a probar, a ver si logramos o no logramos este tipo de cosas. Cuando maten a un cipote, ahí ya no van a hallar dónde justificarlo. Yo no sé si usted escuchó las declaraciones del ministro de la Presidencia diciendo del ministro de Seguridad. ¿Qué dijo? Diciendo que la policía nunca tiró el gas lacrimógeno hacia la escuela de la pedagógica, sino que fue el aire que llevó ese gas hacia donde ellos estaban. ¿Puede creer usted? Sí, que es lo mismo. Eso es ya creerse esa paja, porque discúlpeme, eso es paja. Ya creerse esa paja, pucha, ya estamos perdidos ya aquí, sinceramente lo digo. Si ya se justifica esa acción con eso, puchica, y no se toma responsabilidad sobre todo. Exacto. No hay, o sea, eso es lo que ha pasado con todo lo que hacen, o sea, no hay una responsabilidad. Sí. Y sí, eso es una clara violación, o sea, a los derechos. Imagínense que igual uno en la universidad, pues a veces hay conflicto afuera y toca tragar gas, aunque uno esté dentro de las aulas. ¿Qué requiere la juventud para agarrar una verdadera conciencia, más conciencia? Porque son intentos, son pequeñas células de acción, pero aquí ocupamos algo que nos despierte a todos, no solo a los jóvenes, sino que al hondureño en general, porque el joven que va a la autónoma escucha a su papá diciendo que está alta la energía, que está preocupado porque hay una ola masiva de despidos, que está preocupado porque ya lo que compraba con 500 lempiras no lo compra. En cuanto a temas de comida, ¿qué requerimos? Jóvenes, hondureños en general, desde la perspectiva de una antropóloga. Ya es antropóloga. ¿Cuánto le falta la carrera? Me faltan 13 clases. Bueno, ya estuvo, pues ya es una antropóloga. Cuénteme. Mire, esa es una respuesta bastante complicada, ¿verdad? Y obviamente requiere mucho pensamiento. Pero yo creo que una de las cosas más importantes, y creo que al final es como una de las cosas en las que se tiene que invertir más, es en la educación. O sea, nosotros tenemos una pésima educación media y básica, porque no se fortaleció tampoco el sistema de educación pública. Pues, o sea, aquí hay escuelas privadas y se aísla mucho a la gente, y los que pueden pagan, pero no hay buena educación. Eso se ve en la universidad también, porque la gente va a dar de pico, pero además falta voluntad política acá. O sea, se necesita crear políticas públicas para trabajar directamente con juventudes. Se necesita trabajar en prevención de violencia en los barrios, trabajo organizativo, que se creen espacios de recreación y de estudio, porque acá no existen. O sea,
Tegucigalpa es una ciudad sin nada de eso. Acá hay mucha cantina, hay mucha iglesia, pero no hay espacios donde se puede hacer otro tipo de cosas. Los parques que se han hecho, por ejemplo, de vida mejor, pues alguna gente va, ¿verdad? Pero no hay espacios así donde se confluya pensamiento, donde haya diálogo, donde la gente pueda ir a leer, una biblioteca. La biblioteca Juan Ramón Molina del centro está abandonada, por ejemplo. Pero los jóvenes no tienen espacios de recreación. Y pues lo único que hacen es a veces recurrir al alcohol o a otras cosas porque precisamente no se dan espacios así, pues. Pero a ese país le hace falta mucha educación, o sea, nosotros... O sea, todo se resuelve con educación, ¿cree usted? Nosotros, bueno, no todo se resuelve solo con educación, ¿verdad? O sea, no, pero eso es una pieza fundamental. Hay necesidades básicas insatisfechas, o sea, nosotros tenemos 64% de pobreza, imagínense. Antes estábamos mejor que Nicaragua, ¿verdad? Pero ya, o sea, uno va a El Salvador y va a Costa Rica y ve cómo se mueven las cosas distintos. O sea, aquí a la par tenemos ejemplos. Ahora. Sí, y aquí como que el tiempo se queda estancado, como si estuviéramos atorados en el tiempo. No, se lo digo, o sea, es súper feo porque incluso cuando yo me fui y regresé, o sea, todo sigue igual o peor. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Leí en su red social de que le gusta más la burrita que la baleada. ¿Por qué? Es que yo soy lenca, mi papá es de Marcarla y desde pequeño no ha dado mucha tortilla. Entonces a mí me gusta mucho la tortilla de maíz, soy full fan del maíz, me encanta y prefiero eso, pero entiendo también que a la baleada se le ha dado como algo romántico ahora, como es bien famoso, lo hacen camisas de la baleada también, está bueno. ¿Cuál es la burrita más rica que se ha comido? La de mi mamá. ¿Cómo la hace? Leche, plátano, huevo. Carne no, fíjese, eso es algo que tampoco, que a mí me ha gustado porque yo no como carne de res. Pero... Solo pollo y me gusta el cerdo, pero lo evito porque me hace un poco de daño también. Y soy alérgica a los mariscos, entonces que solo que pollo como. Sí. Y pescado, pero las burritas de mi mamá. Mi mamá también vendió burritas un tiempo, entonces... Ah, qué rico. Sí. Óigame, ¿y usted cocina? Sí. ¿O no? Sí, hago mis intentos, o sea, yo me hago mi propia comida. Me gusta cocinar para mí, pero para más personas no es de mis... Sí, o sea, que se pone así como preocupada por que la van a criticar su gesto gastronómico, su cocina, pues, o no. O sea, dice, me gusta cocinarme para mí, pero no para que me critiquen. Dice. No, es que a mi papá no le gusta mi comida. Porque yo uso cosas raras, o sea, me gusta echarle curry a la comida. Sí, condimentos diferentes. Y también uso mucha verdura. Entonces a la gente, pues acá no le gusta mucho eso. Y trato de experimentar en la cocina. Y creo que a las personas como que les gusta como comer lo mismo siempre. A mí no, a mí me gusta experimentar. Bueno, ¿qué podemos esperar de usted en un futuro cercano? ¿Qué podemos esperar de sus trabajos que hace en El Pulso? ¿Y con qué se compromete usted? ¿Qué voy a saber yo después de un tiempo de Ana Verónica Pineda, aquí unos 5 o 10 años? Bueno, la verdad lo que quiero es dedicarme a la producción académica. Quiero escribir, quiero analizar sobre todo el tema de medios desde una visión antropológica, generar propuestas también. Porque los medios son el cuarto poder del Estado y eso es bien importante, ¿verdad? Trabajarlo. Pues también quiero trabajar el tema de la historia, recuperar la memoria histórica alrededor también del tema de medios de comunicación y posicionar a la mujer de otra forma. Y creo que eso me lo ha permitido El Pulso, o sea, a mí en El Pulso no me piden cosas que quizás en otro medio les piden a las mujeres, pues, como tener una apariencia muy elaborada, o sea... Son cosas que se me ha dado la libertad, por ejemplo, de ser quien soy. ¿Y proyectos a corto plazo, personales? Bueno, ya me dijo todo esto, pero en cuanto a su carrera, ¿la va a rescatar o cómo va a ser? Pues se va a hacer algún plantón o algo. Antropólogos unidos jamás serán vencidos. Pues eso es lo que espera la patria, tener antropólogos acá. Pero sí, vamos a trabajar en eso, con un grupo de compañeros. Yo no estoy trabajando sola, incluso he trabajado con algunos abogados, porque
sí nos preocupa. Somos un grupo de compañeros, grupos de padres de familia también preocupados por la situación de la carrera y esperamos eso, rescatarla. Sí, porque otro cambio, a cambiarse a otros ya no, ¿verdad? No, o sea, periodismo. No, me gusta mucho la antropología, me gusta el periodismo también, pero creo que tengo amor por la antropología. Bueno, pues le agradezco. Muchas gracias, mucho gusto. Espero que se haya sentido cómoda. Sí. Bueno, pues señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en este jalón. Espero que lo haya disfrutado, que haya escuchado el pensamiento de esta joven hondureña, consciente de la realidad del país. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Pásela bien, feliz domingo. Hemos presentado A Jalón con Celín López.